¿Cómo hacer un análisis DAFO o FODA? Hola, soy Jessica Quero, especialista en marketing digital y redes sociales, y hoy vengo a hablarte de este análisis que es muy importante para extraer conclusiones valiosas. Primero vamos a empezar con qué es un DAFO. Puede que lo conozcáis como FODA, normalmente en España suele llamarse DAFO, pero en otros lugares, en otras ubicaciones lo llaman FODA. Al final es exactamente lo mismo, lo que pasa es que cambiamos el orden de las letras. Pero al final un DAFO o FODA es una herramienta que podemos utilizar dentro del análisis para extraer conclusiones tanto del análisis interno como del análisis externo y plasmarlas en una especie de tabla que nos va a dar mucha información rápidamente y de forma muy visual. Entonces, realmente, ¿para qué sirve ese DAFO? Pues realmente lo que os he dicho, ¿vale? Para extraer esas conclusiones de cuando nosotros realizamos un análisis interno y un análisis externo, pues nosotros necesitamos de toda esa información que obtenemos sacar las conclusiones, por así llamarlo, o los aspectos más interesantes y más relevantes para ese análisis que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, esto, digamos que sería como ese cuadro resumen que nos plasma toda esa información. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este DAFO? ¿Vale? DAFO o FODA, lo que vosotros queráis. Al final, cada una de esas letras son las siglas, es la inicial de cada una de las palabras que vamos a analizar o que vamos a prestarle especial atención dentro de este análisis para luego clasificarlo. La D es de debilidad, ¿vale? Entonces, de este análisis interno lo que vamos a hacer es extraer como esas debilidades, ¿vale? Como esos aspectos negativos que pueden influir negativamente en lo que nosotros estemos analizando. Siguiendo, tenemos la A, que son las amenazas. En este caso nos vamos al análisis externo y tenemos que ver esos aspectos que son negativos para nosotros, ¿vale? O para nuestra marca, dependiendo de qué estamos haciendo ese DAFO, que pueden influirnos negativamente, pero que son externos, ¿vale? Debilidades es interno, amenazas es externo. Y luego tenemos la F y la O, ¿vale? La F son las fortalezas, que son nuevamente internas, esos aspectos positivos que tenemos dentro de nuestra marca o tenemos dentro de nuestra propia persona, porque podemos hacerlo tanto de una empresa, de una marca, como de nuestra persona. Y luego tenemos, por último, las oportunidades, ¿vale? Que son aspectos positivos del análisis externo que nosotros podemos implementar, ¿no? Y que podrían ser beneficiosos para nuestra marca o nuestra persona. Entonces, como veis, ¿vale? Resumimos de debilidades, que es del análisis interno, de amenazas, que es del análisis externo, F de fortalezas, que es del análisis interno, y O de oportunidades, que es del análisis externo. Como veis, ¿por qué DAFO o FODA? ¿Vale? Nosotros hacemos DAFO, ¿vale? En España y digamos que ponemos al inicio esa D y esa A son aspectos negativos que debemos de trabajar para mejorar o para intentar neutralizar. Y FODA, ¿vale? Lo hace al revés, se centra en esos aspectos positivos y después los negativos, pero al final ya veis que es exactamente lo mismo, simplemente una organización diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese DAFO? ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos es que hacer como dos líneas, ¿vale? Dos ejes para partir cada una de esas letras. Vamos a poner debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, si os fijáis aquí, debilidades y fortalezas son internas y amenazas y oportunidades son externas. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, previo es un análisis de, por ejemplo, si vamos a hacer el DAFO de nuestra marca, tenemos que hacer un análisis de toda la parte interna de nuestra marca y un análisis, pues por ejemplo, del mercado y de la competencia, que sería la parte externa a nuestra marca. En base a todo ese análisis, lo que tenemos es que ir viendo qué puntos de toda la información que hemos obtenido son relevantes y clasificarlos, ¿vale? Según pues lo que hemos visto, ¿vale? Debilidades y fortalezas si son internos, amenazas o oportunidades si son externos. Que son negativos para mi marca, ¿vale? Pues acordaros que era debilidades
y en el caso de externo amenazas, que son positivos para mi marca, ¿vale? Pues fortalezas y las oportunidades. Entonces es así de sencillo, simplemente tienes que ir extrayendo las conclusiones o destacando lo más relevante de la información que has obtenido a través de esos diferentes análisis, el análisis interno y el externo, y plasmándolo en ese cuadro, ¿vale? Por así llamarlo, en esa gráfica o como prefieras. Una vez tenemos el DAFO, ¿vale? A partir del DAFO sale lo que se llama el CAME. Es decir, toda esa información nosotros tenemos que ver cómo tenemos que trabajarla para mejorar nuestra marca, ¿vale? O para mejorar nuestra persona, porque recordad que podemos hacerlo tanto para empresas como para mi propia persona. Entonces, ¿qué es el CAME realmente? ¿Vale? Pues es corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Es decir, en base a ese DAFO que yo he hecho, ¿vale? Cada una de las cosas que yo haya puesto, voy a ver qué puedo hacer con esas debilidades para poder corregirlas. A lo mejor no puedo corregirlas todas o no me interesa corregirlas todas porque a lo mejor una debilidad no es del todo relevante o no me va a afectar en gran medida a los resultados de mi marca o de mi persona. Pero sí que habrán algunas que pues sean destacables, ¿no? Y que sepamos que podemos corregirlo. Entonces haríamos otro cuadrante, ¿vale? Igual, 2 ejes, ponemos nuevamente el CAME y tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a cambiar. Es decir, en ese primero, ¿vale? Que estábamos hablando de las debilidades, es corregir. ¿Cómo yo puedo corregir esas debilidades? Pues ahí obviamente tendría que ir anotando acciones que yo podría hacer para corregir cada una de las debilidades que he visto en el cuadro anterior del DAFO. Después seguiríamos con afrontar amenazas, ¿vale? De la C, la A. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que a lo mejor hay algunas amenazas que no podemos afrontarlas, es decir, no podemos hacer nada por neutralizarlas o por cambiarlo, porque son cosas externas, escapan a, digamos, nuestro control. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para afrontarlas, ¿vale? Para minimizarlas o directamente, pues para que no nos afecten, ¿vale? O nos afecten lo mínimo posible. Cuando nos vamos abajo, ¿vale? Nuevamente tenemos la M, mantener fortalezas, es decir, hay cosas, hay fortalezas que hacen nuestra marca o nuestra persona diferente y que hacen que esa persona nos elija a nosotros por encima de, por ejemplo, a otra marca. Entonces eso es importante que veamos qué acciones podemos hacer para fortalecerlas, para al final transmitirlas mejor, podamos comunicarlas más, ¿no? Y que podamos incluso hacer crecer esas fortalezas o darle más relevancia dentro de nuestra marca. Y luego por último, ¿vale? Teníamos el tema de las oportunidades, que en este caso hay que explotarlas, es decir, de esas oportunidades que yo he definido en el análisis DAFO, ¿qué puedo hacer para que realmente sean beneficiosas para mi marca? Para introducirlas, porque recordad que esas oportunidades eran externas, introducirlas dentro de nuestra marca para que sea algo beneficioso, algo positivo. Y en base a ese análisis CAME aún podemos llevarlo más allá y llevarlo a diferentes tipos de estrategia. En concreto hay 4 tipos de estrategia, ¿vale? Que vamos a extraer de ese CAME. Primero tendríamos las estrategias ofensivas, que son estrategias que atacan o que pretenden posicionarte en el mercado. Entonces básicamente lo que hace este tipo de estrategia es aprovechar esas fortalezas que hemos extraído y las oportunidades que hemos obtenido del análisis. Tenemos también las estrategias de supervivencia. En este caso en lo que se basan es en minimizar esas debilidades o eliminar, si podemos, algunas debilidades directamente, o en evitar esas amenazas del mercado. ¿Vale? Iríamos, digamos, a la parte más negativa e intentaríamos cómo evitar o minimizar para que nos afectara lo mínimo posible. Después tenemos las estrategias defensivas, que se basan en aprovechar esas fortalezas que tenemos para contrarrestar o para evitar esas amenazas del mercado, o incluso podríamos decir para defenderse de esas amenazas del mercado. Y por último tendríamos las estrategias de reorientación, que en lo que se va a basar es en corregir las debilidades para aprovechar esas oportunidades. Entonces, como ves, de este análisis que hemos hecho muy completo, ¿vale? Hemos hablado del DAFO, luego del CAME y luego de las estrategias que podemos extraer de ese CAME que hemos analizado.
Veis que podemos obtener un montón de información interesante para saber hacia dónde debemos de enfocarnos y enfocar también nuestros esfuerzos o nuestros recursos. Es importante que esto lo hagamos, ¿vale? Podemos hacerlo de nuestra empresa, podemos ir más al detalle y hacerlo, por ejemplo, de nuestras redes sociales, y es más, es parte del análisis o del plan de social media, mejor dicho. Que si no sabéis de qué os estoy hablando, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que hablo de todo lo que debemos de hacer en ese plan de social media para saber y para definir esa estrategia que vamos a seguir en redes sociales. Obviamente se hacen muchas más estrategias, ¿vale? De diferentes canales, pero en este caso, ¿vale? En este canal vamos a hablar sobre todo de redes sociales y por eso os pongo este ejemplo. Espero que haya sido útil. Si quieres ver un ejemplo, ¿vale? De todo esto que os he dicho para que os quede más claro, os voy a dejar también por aquí un enlace a un post que he redactado, ¿vale? En el que os pongo un ejemplo de cada uno de ellos, aunque ya habéis visto que han salido dibujitos a lo largo del vídeo para que sea más visual y os quede más claro qué es lo que debéis de hacer. Y por supuesto, ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal y que puedes seguir aprendiendo de marketing digital y redes sociales con el vídeo que te dejo aquí al lado. Nos vemos en los vídeos.